Ya, voy a achicar esto para que no me tape, porque a mí me tapa. Ya. Ok, ¿qué tal, jóvenes? Siempre incómodo, esto va a ser clase a través de los sistemas digitales, sin verlos. eh, y además grabado, por lo cual ya ni siquiera puedo decir alguna brutalidad que para quedar registrada en el sistema. Ya, las clases de hoy día son dos. La primera es una especie de visión general, muy general, de lo que son los estudios de ADN en contextos antiguos, es decir, lo que era paleogenética y que ahora con los últimos desarrollos de tecnología NGS se ha convertido en paleogenómica. Esa es la primera clase. Y la segunda clase vamos a hablar de forense. De la primera clase tengo bastante más experiencia y es como lo que hago de vida en el mundo de la investigación. De forense he hecho algunas cosas, pero más que nada es una clase referencial como para contarles un poco qué es lo que se hace en forense. Forense tiene algunas cosas que se topa con el mundo del ADN antiguo porque muchas de las muestras de ADN en forense son muestras que están dañadas y por consiguiente es DNA o escaso o con mucho daño o con permanencia en condiciones ambientales adversas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se topan, pero, pero por otro lado también mucho del material que se maneja en forense es material relativamente fresco y muy parecido a la genética más clásica o lo que se hace en biología molecular más clásica. Ya, como yo no los veo, porque si los veo me tapan la diapo, si tienen alguna duda, hablen, porque sí los escucho, ¿ok? No se sientan inhibidos de interrumpirme si tienen alguna duda. Ok, vamos con esto. Ya, lo primero es definir paleogenética, que es un término bien pomposo en realidad. Esto se llamó estudios de ADN antiguo por mucho, mucho tiempo, pero finalmente como lo que estamos haciendo es contestar preguntas con herramientas de la genética en contextos antiguos, se les ocurrió ponerle este nombre que yo creo que es bastante ilustrativo, paleogenética. Y está ahí la definición: estudio del pasado a través del examen de material genético preservado en los restos de organismos antiguos. ¿Ok? Las preguntas obviamente son más o menos las mismas que tiene la genética y la genética de poblaciones, principalmente en contextos actuales, pero utilizando materiales que hasta hace 30 años estaban fuera de todas las herramientas de la biología molecular y que actualmente, gracias a las tecnologías disponibles, están dentro. Y se pueden contestar preguntas interesantes desde la genética en contextos antiguos que probablemente las otras herramientas que tiene la antropología física, antropología biológica, preferiría llamarla, no pueden. Y eso es una cosa que es muy interesante. Es decir, con un fragmento de diente, por ejemplo, si uno tuviera la puntita de la raíz de este diente que está aquí, no sé si ven el puntero, voy a poner puntero mejor, eh, aquí. Con eso uno podría extraer DNA de ahí y uno podría, por ejemplo, caracterizar el sexo de este individuo. Incluso si uno tuviera una cantidad de DNA suficiente y análisis genómicos que vamos a ver hacia el final, uno podría saber el sexo, el color de pelo, el color de ojos, probablemente las relaciones cercanas con otras poblaciones actuales, etcétera, etcétera. Em, Cosa que es bastante difícil con ese trocito de hueso y que se pudiese hacer desde las herramientas tradicionales de la antropología biológica. Ok, y obviamente los materiales que pueden accederse son diversos, claramente huesos y dientes, pero también otros materiales, pelo, muestras de museo, que fue como partió la investigación en paleogenética, y actualmente también coprolitos y, como vamos a ver hacia el final de la clase, también sedimentos. Ok, yo les decía que esto partió hace no tanto tiempo, pero el no tanto tiempo para mí no es el no tanto tiempo para ustedes, porque yo sospecho que en 1984 ninguno de los estudiantes de esta clase, que no sé cuántos son, estaba vivo, ¿sí? Pero en 1984 están los primeros trabajos, que son la extracción de ADN desde unas muestras de museo para un animalito extinto recientemente en esa época.
Están los trabajos de Pebo con muestras de DNA antiguo. Svante Pebo, que recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina hace unos cuantos años por sus trabajos justamente en ADN antiguo y en genética de poblaciones. Y él logró obtener DNA desde una momia egipcia. La verdad que todo sugiere que lo que él publicó de esa momia egipcia era de algún miembro del laboratorio y no de la momia egipcia, pero es un hito fundamental en el proceso. Y ahí después tenemos varios hitos. Tenemos las primeras obtenciones de DNA desde hueso con Heidelberg, una inglesa que trabajaba en el área y que obtuvo muestras desde hueso. Hasta ese punto se habían usado básicamente tejidos blandos. Y hay un hito que no lo puse aquí, no sé por qué no está. No, sí está acá. Que es el desarrollo del PCR. ¿Sí? Entonces tenemos distintas especies que fueron caracterizadas. Estamos hablando de amplificaciones de fragmentos muy, muy, muy pequeños del ADN. En la mayoría de los casos del ADN mitocondrial, en otros casos de algunas regiones particulares de, de otras zonas de los genomas autosómicos y del cromosoma Y, pero en general DNA mitocondrial. Y esto es el inicio del proceso, el inicio del desarrollo de la paleogenética. ¿Ok? Ahí está. Hace tiempo que no hago clases en Zoom, ustedes me van a disculpar, aprieto el botón equivocado. Ya. Eh, y en ese periodo, más o menos el 85, 80, entre 85 y 88, se desarrolla esta técnica, que es la técnica de PCR. Probablemente la profesora se la ha mencionado en algún momento en las clases, que permite amplificar a partir de una o dos hebras o tres hebras de ADN millones de copias de un fragmento restringido de ese ADN. ¿Sí? Esa técnica entonces permite, como les digo, amplificar pequeños fragmentos de ADN, y de ahí en adelante la técnica de amplificación y de obtención de DNA de restos antiguos se potencia, porque ya no hay que ir a tener mucho DNA ni clonarlo, sino que podemos amplificar una región particular y estudiarla. Ok, esto sigue en el tiempo y aproximadamente en el 2010 empiezan a aplicarse las técnicas de secuenciación NGS, Next Generation Sequencing, que es una técnica que permite la secuenciación paralela de millones de fragmentos pequeños de ADN, que fue desarrollada obviamente para la secuenciación genómica, pero que en el caso del ADN antiguo es extraordinariamente útil porque el DNA antiguo en general está fragmentado y dañado, por lo cual lo que uno tiene en un trozo de material biológico antiguo del cual extrae el DNA es un DNA en trocitos muy pequeños. Y esta técnica funciona rompiendo el DNA en trocitos pequeños y secuenciando en paralelo los trocitos pequeños. Es decir, si uno no supiera que no fue hecha para esto, pensaría que el NGS lo desarrollaron para secuenciar DNA antiguo. Y abrió una ventana gigantesca porque pasamos de poder secuenciar pequeños fragmentos del genoma autosómico o algunos, o incluso el DNA mitocondrial completo, pasamos a poder secuenciar con mucha paciencia y un mucho gasto de dinero el genoma completo de organismos antiguos. Obviamente los los DNA antiguos están altamente dañados, por lo cual no es tan factible obtener toda la secuencia del genoma, pero se pueden obtener genomas parciales o genomas con baja profundidad de secuenciación que pueden ser comparados con genomas actuales y establecer algún tipo de relaciones filogenéticas o clasificaciones. Ok, en el fondo las herramientas y las oportunidades surgen en ciencia, pero también detrás de ellas hay preguntas y uno debería preguntarse qué preguntas pueden contribuir, a qué preguntas puede contribuir el estudio del ADN antiguo, ¿sí? Y obviamente la que resulta como muy directa es caracterizar especies extintas. Hay una gran cantidad de material en los museos que corresponde a organismos que se extinguieron o tempranamente, hace muchos millones de años, o hace decenas de millones de años, o hace unos cientos de miles de años, o incluso algunos que se extinguieron en el periodo histórico. Por ejemplo, este
lobo marsupial y algunos otros animales se extinguieron en un rango de tiempo desde hace unos 40.000, 50.000 años hasta periodo histórico, es decir, incluso existen fotos de estos animales capturados, por lo cual existieron en contexto histórico, pero ya no existen y solo están algunos restos en museo. Entonces, una posibilidad es la caracterización de especies extintas. Establecer relaciones entre especies extintas y actuales, análisis filogenético, asociar extinciones con procesos ambientales o culturales. Esto le interesa a los ecólogos, que en el fondo es relacionar los procesos que vive la Tierra en función de otros factores con los procesos de extinción, principalmente con las extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra en algunos momentos de la evolución, en términos obviamente evolutivos. Probablemente estamos en un proceso así ahora. Conocer la historia evolutiva de poblaciones en el pasado y su relación con poblaciones actuales. Eso es muy, muy interesante porque uno puede evaluar cómo se han estado moviendo las poblaciones, si ha existido flujo génico entre grupos distintos de población, incluso flujo génico entre especies, lo que se conoce como introgresiones, efectos de deriva por los cambios brutales en los tamaños poblacionales, ya sea por efectos de colonización de nuevos territorios o muertes masivas de individuos no asociadas con factores selectivos. Permite también estudios de parentesco, por ejemplo, en los contextos mortuorios, cuando uno piensa en un cementerio en algún lugar de Chile, por ejemplo, ustedes que han visto prehistoria, supongo, eh, en América, cuando uno ve un contexto funerario uno puede establecer algunas relaciones en base a isótopos estables para ver dieta o con otros criterios, pero también uno podría, si tuviera datos genómicos, establecer parentesco directamente con los datos genéticos. Obviamente el tema de las enfermedades, ustedes no vivieron eso, pero en alguna época trabajaban no sé, en realidad, pregunta, voy a hacerlos visibles, aunque no los vea. Eh, en algún momento vieron los materiales de huesos, digamos, de colección Chono, aparentemente o posiblemente con muestras de sífilis. Están todos silenciados, probablemente. Ok, vamos, dígame, Antonio. Como que nos han contado de eso, pero nunca los hemos visto o nos han mostrado como algún estudio. Ok, antes los alumnos trabajaban con esas colecciones. Ahora hay como más cuidado con el manejo de las colecciones, pero alguna vez trabajaban con esas colecciones. Y por ejemplo, ahí hay algunas enfermedades que a nivel molecular uno podría someter a pruebas si realmente estaban presentes o no estaban presentes. Ya, pero en el fondo hay un montón de preguntas, tanto globales como biodiversidad, domesticación, etcétera, etcétera, como particulares respecto a características, por ejemplo, de grupos poblacionales específicos en algún territorio, en algún cementerio, en algún grupo específico. Ok, y hay un montón de objetos o de especies de interés, tanto animales como humanos. Y por supuesto están todos los personajes que ustedes ya han visto, imagino, en algún momento de esta carrera, asociados con nuestra especie, ¿cierto? Como Neandertal u otros, que siempre existen, resultan muy llamativos. Aquí hay algunas imágenes solo para darles una secuencia temporal. Yo les hablaba de que había un mundo pre-NGS y un mundo post-NGS en términos de la secuenciación y del análisis de restos antiguos. Estos resultados respecto a eso de las cavernas son muy interesantes porque son pre-NGS, obviamente son con una cantidad de datos muchísimo menor que las que se tiene ahora para genomas, pero son como las primeras aproximaciones genómicas en el mundo de la paleogenética, ¿sí? En que se utilizaba DNA extraído de los huesos, pero métodos de clonación, es decir, métodos que son complejos, muy consumidores de tiempo y energía y muy sensibles a la contaminación y a otros problemas. Pero son los que permitieron, en este caso particular, eh, clasificar al oso de las cavernas en una filogenia respecto a otros osos actuales
que existen, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aparece como nodal respecto a oso pardo y a oso polar y distinto de oso negro. Ya. Ok, entonces, ¿qué es el material que estamos mirando? Y esto no, esta lámina estaba aquí por si acaso, pero ustedes ya están en un curso de genética en este momento, por lo cual no debería ponerla, pero igual la coloco. Estamos trabajando con material que proviene del núcleo de la célula o de las mitocondrias de la célula, ¿cierto? Genoma nuclear, genoma mitocondrial, uno muy grande, 3.000 y algo millones de pares de base, el otro 16.000 y algo pares de base, uno de representación baja, una o dos copias en la mayoría de los casos, para todos los autosomas, y otro de multicopia, que uno puede tener varias decenas de copias por mitocondria, varias cientos de mitocondrias por célula, es decir, muchísima cantidad de DNA. Y eso en parte es lo que explica que este material es el que se usó inicialmente, porque para cada posición del genoma mitocondrial hay en muchos tejidos varias decenas de miles de copias, a diferencia de las dos copias por célula que tenemos acá. Entonces, fue uno de los que fue utilizado inicialmente. El DNA, también ustedes se manejan perfectamente en esto, pero se los reitero solo para que tengamos una base, digamos, de conversación. Probablemente en algún momento del curso o de un curso de biología o en el pasado remoto de sus vidas, ustedes se toparon con un cromosoma, estos clásicos cromosomas metafásicos, como personitas con el DNA ultra altamente compactado. Fíjense que ahí tenemos que esos son 1.400 nanómetros. Y ese DNA compactado está constituido a partir de hebras de DNA también compactadas, y esas hebras son el efecto de la compactación sobre un armazón de proteínas de esta hebra, esta fibra de cromatina de 30 nanómetros, que no es más que el ADN de hebras doble enrollados sobre los nucleosomas que están armados a partir de la histona. Entonces, esto es lo que tenemos en una célula. Es decir, si un individuo muere en algún momento, cuando muere dentro de sus células hay ADN que está en distintos niveles de compactación. Lo más probable es que la gran mayoría de las células va a estar como esta fibra de cromatina de 30 nanómetros, algunas partes de su genoma va a estar como esta hebra de 11 nanómetros. Lo más probable es que la mayoría del DNA no va a estar libre, como está acá abajo, sino que va a estar asociado a proteínas. Y en algunas células que estén en proceso de división o a nivel de las gónadas, en algunas células que que estén en proceso de división meiótica, probablemente el DNA va a estar en este nivel de compactación. ¿Ok? Y el DNA no es más que, como ya lo han visto, una molécula, una macromolécula constituida por distintas unidades, principalmente carbono y oxígeno, y hidrógeno, nitrógeno y fósforo, y que está constituido de elementos monoméricos, que ustedes también los conocen como adenina, timina, citosina y guanina, que comparten los elementos del azúcar y difieren en la base nitrogenada, que sería lo que está hacia acá. Y que están orientados de una cierta forma, 5' 3' en un sentido, 3' 5' en el otro, y que interactúan entonces a través de estas interacciones químicas, puentes de hidrógeno entre unas y otras bases, generando esta doble hélice de ADN. ¿Sí? Ahora, esta es una molécula orgánica y como cualquier molécula orgánica se puede degradar. Ustedes están claros también en eso. Si ustedes no guardan la comida en el refrigerador, la comida después de una cantidad de días ya no huele bien, ya no tiene buen aspecto y puede irse desintegrando y deteriorando progresivamente en el tiempo con cierta rapidez. Entonces, el ADN, como una molécula orgánica cualquiera, es factible perdón, de degradarse o dañarse en el tiempo. ¿Ok? Y eso que yo se los cuento así, la verdad que puede ocurrir demasiado rápido, más rápido de lo que uno pudiese pensar. Y les pongo aquí unos ejemplos que tomé de un trabajo en que mostraban simplemente la fragmentación del ADN post-mortem, utilizaban ratoncitos, los ratones eran sacrificados
y se tomaba ADN, se extraía ADN desde el material a tiempo cero, es decir, se sacrificaba y se extraía el DNA, y luego se esperaba una cantidad de horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas y hasta 24 horas post-mortem. Se hacía electroforesis de las muestras de DNA. No sé si han visto esto, ¿han visto electroforesis? No, no, de electroforesis particularmente, no recuerdo si se los haya mencionado. Ya, se las comento. Lo que uno hace es colocar el DNA aquí en un bolsillito, en un gel. El gel es como el gel está constituido de agarosa, es como la gelatina que ustedes usan para hacer una jalea. El- y se coloca una diferencia de potencial, carga negativa en el lado de los bolsillos donde colocaron el DNA, carga positiva al otro lado, y el DNA que tiene carga negativa por los grupos fosfato viaja hacia acá. Los fragmentos más chiquititos viajan más rápido porque les cuesta menos viajar a través de la garosa, y los fragmentos más grandes les cuesta más y se van quedando atrás. El DNA, como viene de cromosomas que tienen varios millones de pares de bases de largo, debería ser muy, muy grande. Se fragmenta obviamente con los procesos para prepararla, para extraerlo, pero si está sin daño, va a tener que aparecer una banda muy intensa acá arriba, como la que se ve aquí, la que estoy mostrando con el puntero. Ese sería un DNA que no está degradado y si ustedes se fijan corresponde al carril no extraído inmediatamente. ¿Sí? Que debería haber un cero y dice, oh, horas. Ya. Y una vez que el DNA se empieza a degradar, que serían las líneas 2, 3, 4 y 5, ustedes pueden ver que aparece cada vez más DNA degradado hasta estos últimos ejemplos que están acá, en que la gran mayoría del DNA no está acá arriba, sino que está acá abajo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que quiero ilustrarle? Que sin que haya contaminación con algún elemento externo, sin que haya otros factores, en pocas horas el DNA, por los procesos de apoptosis y otros fenómenos, puede ser fragmentado a fragmentos relativamente pequeños en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, siempre que recuperemos ADN de restos antiguos, vamos a tener en cuenta que en las primeras fases posteriores a la muerte, y esto también nos sirve para el forense, el ADN se va a dañar y fragmentar probablemente por procesos enzimáticos propios de la célula. Es decir, una vez muerto el individuo, las enzimas que están en esas células van a tener algún efecto sobre el ADN y van a poder dañarlo directamente. ¿Sí? Bueno, aquí está explicado para músculo, aquí para hígado. En hígado es bastante más evidente el fenómeno. Si se fijan, ahí está el ADN de muy alto peso molecular en el comienzo y muy bajo peso molecular, muy degradado eh, posteriormente. Lo tenemos para cerebro, lo tenemos para pulmón, pero la idea es simplemente que les quede a ustedes en el PPT, en el PDF, la evidencia. Pero lo que estamos viendo es que esto se repite constantemente y que hay ciertos tejidos que el DNA se mantiene más estable en el tiempo, pero finalmente en todo, después de una cantidad de horas, se degrada. Ok, eso era pensando en tiempos breves, ¿cierto? En el fondo para ilustrarles de que el DNA se degrada en tiempos muy breves. Lo que les muestro acá es rendimiento de DNA, es decir, DNA que se puede extraer a partir de ciertos tejidos, de cierto material, y el rendimiento de los procesos de amplificación del PCR. ¿Se acuerdan que les hablé que la primera técnica que se había utilizado con DNA antiguo era PCR? Y esto con materiales no tan antiguos tampoco. Estos son dientes y esto lo que se está viendo es el efecto de post-mortem, ¿sí? Para dientes. Entonces aquí tenemos el intervalo post-mortem. Se fijan que son intervalos relativamente breves, pero mucho más grandes que los que habíamos visto antes. 4 meses, 8 meses, 12 meses, 16 meses. ¿Sí? Y este es el rendimiento en DNA, es decir, cuántos nanogramos de DNA pudimos obtener por microlitro desde una muestra. Y si ustedes se fijan, si uno trazara una línea aquí, imaginaria, la línea iría más o menos por ahí, ¿cierto? Es decir, cuando el intervalo post-mortem es más corto, uno tiene bastante más rendimiento de ADN a partir de esas muestras, y cuando el intervalo post-mortem es más largo, tenemos menos DNA. ¿Sí? Es decir, el DNA se va perdiendo, entre comillas,
o se fragmenta a un tamaño que ya no es recuperable con facilidad en el tiempo. Y lo que se muestra acá es el rendimiento del PCR, es decir, de estos DNA que se extrajeron acá, de estos DNA genómicos que se extrajeron acá, los puntitos que están en el gráfico de la izquierda, que dice P, acá arriba, se hizo PCR para dos secuencias nucleares, una muy chiquitita, dice 67 pares de base, ahí es decir, es un PCR muy chiquitito, 156 pares de base, un PCR de un fragmento un poco más grande, y finalmente un fragmento también pequeño, 67 pares de base, de DNA mitocondrial. Y aquí están lo mismo, los intervalos post-mortem, es decir, aparte de esto, a partir de estos DNA se han hecho sus PCR, y ustedes lo que ven es que del DNA de individuos justo al momento de la muerte tienen un rendimiento bastante más alto en PCR. Acá está la curva que representa la tendencia de estos puntos, y ustedes pueden ver que eh, el rendimiento, vean los números acá, el rendimiento es mucho mayor. Aquí estamos hablando de nanogramos por miligramo de hueso o de diente. Y aquí tenemos 10.000, 100.000, acá lo mismo, 10.000, 100.000. En el caso del mitocondrial, que yo les decía que tiene mucho más rendimiento, estamos hablando de 10 millones, 100 millones. ¿Sí? Estamos hablando de un orden de magnitud, dos órdenes de magnitud más. Y este estudio realmente buscaba no solo esto, sino que mirar qué pasaba con los distintos materiales, es decir, de las distintas partes del diente, el cemento del diente, la dentina de la corona y la dentina de la raíz. Y lo que ellos determinaban en esto, pero no es tema para nosotros que nos interese, es que el cemento entregaba más DNA y mejor DNA que la dentina de corona y raíz. ¿Ok? Y por supuesto, ¿cuáles serían las variables si pensamos que el ADN es una molécula orgánica que es sensible a distintos procesos químicos como oxidación y otros, hidrólisis, etcétera? La temperatura obviamente nos parece que podría ser un factor determinante en la sobrevida de esta molécula. Y cuando uno grafica la vida media en meses con respecto a la temperatura del entierro, lo que uno encuentra es que el rendimiento baja progresivamente en el tiempo. Es decir, a temperaturas mayores hay menos rendimiento de DNA y la vida media de los materiales es más baja. Ok, yo les he hablado harto de que el DNA es una molécula orgánica, ustedes ya saben algo del tema. Aquí tenemos la doble hebra de un ADN, aquí tenemos la monohebra de un ARN, un ácido ribonucleico, un ácido desoxirribonucleico acá. Y tenemos las distintas moléculas particulares, en este caso no está dibujado el azúcar, que es lo que está acá, sino que está dibujado solo la base nitrogenada. Y tenemos entonces citosinas, guaninas, adeninas y timinas en el caso del DNA y uracilos en el caso del RNA. También imagino que vieron eso. Y estas azúcares, como habíamos visto ya antes, se establecen enlaces en el caso del DNA entre hebra y hebra a través de estas puentes de hidrógeno, estas uniones eh, entre los hidrógenos y oxígenos de las hebras paralelas. Y que son más intensos en el caso de algunas bases, por ejemplo, citosina y guanina, y algo más débiles entre adeninas y timinas. Ok, entonces, podemos graficar, y aquí es la imagen que van a ver, podemos graficar eh, el DNA, la hebra, en este caso mostrando la cadena de azúcares que están unidas por estos enlaces fosfodiéster, aquí están los fosfatos que se unen y que tienen las bases nitrogenadas asociadas, ¿cierto? Es decir, esto sería una guanina, esto sería una citosina, una timina y una adenina, ¿ok? Y estas moléculas orgánicas tienen puntos sobre los cuales pueden ocurrir reacciones químicas particulares. Y esas reacciones químicas particulares van a poder ser oxidaciones, que es lo que muestran las flechas rojas, van a ser hidrólisis,
flechas azules, es decir, rupturas hidrolíticas, o metilaciones, que son las flechas verdes, es decir, incorporación de metilo de CH3 sobre esas posiciones. Y si ustedes se fijan, las flechas tienen distinta intensidad, algunas son más gruesas y otras son más pequeñitas y más finas, y eso muestra más o menos dónde ocurren mayoritariamente ciertas reacciones. Entonces, si ustedes tienen un ADN, lo extraen desde un tejido, o el tejido tiene ese ADN presente en sus núcleos, en las células, va a haber un proceso, van a estar ocurriendo estos procesos en forma paralela. Oxidación, hidrólisis, metilación. ¿Sí? Van a estar ocurriendo paralelamente esos procesos. Y esos procesos entonces van a conducir, por ejemplo, en el caso de las flechas azules de la hidrólisis, la ruptura de este enlace y la pérdida de esta base. Imagínense el ADN, que era una doble hélice, que tenía entonces posiciones, por ejemplo, guanina enfrentadas a citosina. En esa posición se va a perder la base, va a quedar como con un diente menos la secuencia de ADN. ¿Sí? También puede ocurrir con las adeninas, ocurre menos con la citosina y timina, y así sucesivamente van a poder ocurrir distintos fenómenos, rupturas, por ejemplo, que rompan la cadena si ocurren sobre fosfato, también van a romper la cadena si ocurren sobre el azúcar de la cadena. Ahora, de estos cambios van a haber algunos que van a ser los más intensos y más determinantes, por ejemplo, la desaminación, es decir, la pérdida de estos grupos aminos desde algunas bases, principalmente de la citosina, y estos procesos químicos de desaminación lo que van a hacer es cambiar la identidad de ese nucleótido, lo vamos a ver enseguida, o van a hacer perder el nucleótido simplemente. ¿Cuáles son las desaminaciones que más nos interesan? Las desaminaciones de citosina, que van a generar uracilo, o las desaminaciones de 5-metilcitosina, es decir, citosinas metiladas. No creo que hayan visto regulación de la expresión génica, así que no creo que hayan visto metilación del DNA, pero el DNA de ustedes en algunas posiciones está metilado y cuando una de esas citosinas metiladas se desamina, forma una timina. Entonces, este tipo de cambios van a producir otro problema que vamos a tener con el ADN antiguo, que es el hecho de que el ADN antiguo va a tener algunos nucleótidos cambiados por fenómenos químicos. Y estos cambios por fenómenos químicos van a ser visibles, como este, porque ustedes en el DNA no esperan encontrar uracilo, esperan encontrar citosina, y otros van a ser simplemente invisibles, porque cuando ustedes se encuentren con una timina químicamente producida por la degradación del DNA, por la alteración del DNA, es decir, una 5-metilcitosina deaminada, ustedes no van a poder saber que esta timina se produjo durante el proceso tafonómico, digamos, y no la van a poder distinguir de una timina propia, real de la secuencia. ¿Ya? Entonces, los procesos post-mortem no solo van a producir el daño en términos de ruptura del DNA, o la pérdida de bases que va a impedir después que el DNA se replique o se pueda analizar, sino que también van a producir cambios que van a ser difíciles de determinar cuándo ocurrieron y si son realmente, por ejemplo, una timina verdadera o no verdadera. ¿Ya? Ok. Las diapositivas tienen más información, así que ustedes pueden, cuando revisen el PPT, pueden revisar esa información. Ya, otro fenómeno es la hidrólisis, que yo les había dicho y que conduce a la pérdida de las bases. No sé tampoco si lo saben, pero las bases se denominan purinas o pirimidinas. Entonces, dependiendo de lo que se pierdan, va a haber depurinación o depirimidinación. Lo más frecuente es la pérdida de purina, en este caso citosina y timina, pero la que más frecuentemente se pierden van a ser adeninas y guaninas, perdón. Purinas, adeninas y guaninas. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente va a ser pérdida de adeninas y guaninas. Si se pierde guanina en una hebra, va a haber un problema con la adenina del frente. Si se pierde adenina, va a pasar algo con la guanina del frente. Pero bueno, entonces, estas pérdidas de adeninas y guaninas, lo que va a producir, como les había comentado antes, es un DNA que le van a faltar como dientes, ¿sí? Como una peineta a la cual le hubieran roto algunos de los dientes, ¿sí?
Y este fenómeno también va a generar problemas en términos de la estabilidad del ADN y en general el ADN antiguo tiene fracturas, es decir, rupturas de la hebra justamente en posiciones que han sufrido depurinación. Ok, les he contado entonces que podemos obtener DNA desde restos antiguos, que ese DNA obtenido desde restos antiguos ha sufrido daños desde el principio del proceso, es decir, desde el momento de la muerte, en el momento, en el instante de la muerte del individuo, van a haber procesos de degradación que van a estar asociados con la ruptura, por ejemplo, de estructuras subcelulares. Se rompe, no sé, una estructura subcelular que contiene enzimas que degradan DNA o que degradan las proteínas que están asociadas al DNA. Es decir, va a haber daño del DNA desde el momento de la muerte por fenómenos apoptóticos, es decir, por apoptosis o por necrosis, y esos procesos van a dañar y romper el DNA. Pero después de eso van a haber un montón de otros procesos químicos que van a terminar dañando más el DNA y finalmente a lo largo del tiempo ese cuerpo va a ser colonizado por bacterias del suelo, por hongos del suelo, que también van a tener enzimas que van a poder degradar el DNA, por lo cual el DNA va a ir sufriendo daños químicos progresivos a lo largo del tiempo post depositación de ese cuerpo del individuo fallecido. ¿Ok? Y por tanto, cuando nos enfrentamos a restos antiguos, esos restos antiguos van a tener muy poco DNA. La gran mayoría de ese DNA va a estar parcial o casi totalmente degradado. Y por consiguiente vamos a tener que tener un montón de consideraciones, tanto para manejar los materiales previo a la obtención del ADN, como para lo que hagamos con el ADN que vamos a obtener. Entonces yo le hice aquí un pequeño secuencia respecto a aquello. Toma de muestras con guantes y mascarilla, aislamiento de fuentes de contaminación. ¿Cómo se logra esto? Los laboratorios en que trabajamos son laboratorios especializados con presión positiva, en que no se trabaja con ningún DNA actual. Tiene que estar lejos de laboratorios en que se trabaje con DNA actual. Y tienen que haber protocolos súper estrictos de limpieza, uso de material desechable, el origen controlado de los materiales reactivos. Esto es bien increíble, pero se tiene que trabajar con reactivos que tengan un origen muy particular y que estén muy bien controlados. El uso de ultravioleta en la superficie, la inclusión de controles y chequeo en cada etapa del laboratorio. Nosotros obsesivamente, todo proceso que hacemos en paralelo un blanco que no tiene DNA y que debería resultar blanco hasta el final del proceso. Estimar los niveles de contaminación, que eso se puede hacer ahora en la fase que estamos actualmente, que es la fase de paleogenómica, utilizando NGS. Uno puede, por los perfiles, que se los voy a mostrar más adelante, uno puede estimar si hay contaminación o no hay contaminación. Ok, entonces uno podría visualizar en este proceso un laboratorio húmedo, que es la forma en que se le define en la primera fase, y uno podría distinguir las distintas aproximaciones para lo que eran las estrategias clásicas pre-NGS a través de PCR y las estrategias post-NGS. En todos los casos uno va a tener una muestra con DNA parcial o casi totalmente degradado, va a realizar una extracción de DNA en un laboratorio con las condiciones que yo les planteaba antes y de ser posible va a cuantificar ese ADN. De ahí pasaríamos a lo que es las técnicas pre-NGS, en que simplemente amplificamos regiones particulares, algún gen, alguna región génica, alguna región interesante del DNA mitocondrial, por ejemplo, por PCR. Secuenciamos con una técnica que se llama Sanger, que es una técnica que se está usando desde los años 80, y analizamos los datos de secuencia. Por otro lado, vamos a tener las técnicas en estrategia post-NGS o NGS, que implican la extracción de DNA, obviamente, preparación de librerías genómicas. Esas librerías genómicas se pueden secuenciar después, se pueden construir de hebra doble o de hebra simple, y dependiendo de la estrategia que uno quiera seguir, pueden ser indexadas y secuenciadas finalmente por NGS. También existen algunas técnicas de captura en que uno puede capturar
el genoma o una región particular del genoma para enriquecer en algunas secuencias el DNA obtenido, las librerías obtenidas en realidad en rigor. Las técnicas que utilizan PCR, no les voy a hablar sobre PCR porque entiendo que lo verán o en algún momento, pero es una técnica que permite amplificar el DNA millones de veces a partir de utilizar cebadores pequeños aquí, trocitos de DNA que se extienden con una DNA polimerasa, y eso se repite muchas veces y al repetirlo muchas veces se obtiene finalmente una gran cantidad de copias. Y esos DNA que se han obtenido, esta gran cantidad de copias de DNA que se ha obtenido, se pueden secuenciar utilizando también partidores para regiones de secuencia conocida, con la técnica que ya les había mencionado, que es la técnica de Sanger. ¿Sí? Tenemos hasta las 10, ¿cierto? Para esta clase. Michelle. Ahí No, sí, no. sí tenemos hasta las 10. Ya, perfecto. Ok, entonces, con esta técnica de secuenciación podemos obtener entonces la secuencia. No, la verdad que no estamos bastante justo de tiempo, así que no voy a hablar de los detalles de la metodología. Bueno, la cosa es que yo les había comentado que a partir de 1984 estaba esta muestra de Quagga, de este como cebra, que había sido secuenciada. Están las momias egipcias, están marsupiales, mamuts y otros ejemplares, tanto humanos como como otras especies animales. Y si ustedes se fijan, algunos dicen que fueron replicados independientemente, otros tienen algunos problemas en términos de replicación. Y esta es una época que es bastante intensa en términos de que la gente todavía no sabía cuáles eran todas las medidas de seguridad que había que tomar. Y la gente del mundo de la paleontología y de la antropología y la arqueología se enamoró de estas técnicas y se cometieron muchísimos errores, se publicaron muchísimas secuencias que no eran más que contaminaciones del sistema. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que está publicado entre 1984 y el 2000, más o menos, está bastante difícil de repetir. Por ejemplo, estas cosas con insectos, termitas y otros, o secuencias de dinosaurio como esta están fuera de toda lógica y actualmente hay bastante claridad en que aparte de algunos materiales extremadamente bien preservados, es muy difícil obtener secuencias de ADN sobre los 100.000 años y que solo para algunas cosas muy particulares uno puede sobrepasar eso, aun cuando actualmente hay algunas publicaciones que están sobre los 2 millones de años, pero en general la mayoría de lo que uno puede obtener está como límite en el permafrost o en condiciones muy especiales de conservación en los 100.000 años y en condiciones de conservación un poco más bajas, como serían zonas donde hay mayor temperatura, etcétera, etcétera. La verdad que es difícil superar los 10.000 años. Ok. Volvemos a nuestra línea de tiempo, estábamos cercanos al 2010, habíamos dicho, ya está desarrollada la secuenciación genómica masiva, NGS, y por consiguiente ahora se puede hacer un abordaje genómico de los restos antiguos. En el año 1997 se había obtenido ADN a partir de una muestra de Neandertal. Yo no sé si cómo le pudieron permitir sacarle ese pedazo, un hueso de Neandertal, pero bueno. Pero esto es como lo que yo les pongo esta figura como para que vean el impacto que tuvo el desarrollo de las técnicas de NGS en la secuenciación genómica de organismos antiguos. En 1997, utilizando la técnica de sangre, lo que les había contado, utilizando PCR, etcétera, etcétera, a partir de 800 miligramos de hueso se pudo obtener una secuencia de 379 pares de bases de la región hipervariable 1 del DNA mitocondrial. En 2014, con 38 miligramos, es decir, muchísimo menos, se pudo obtener una secuencia 52 por del genoma nuclear. Ese es el salto en términos de tecnología. ¿Sí? 800 miligramos, 38 miligramos, 400 pares de bases, 156 mil millones de pares de bases leídas. Es decir, ese es el salto, es un salto relativamente impresionante.
Ok, y como ya les había adelantado, el trabajo en DNA antiguo implica trabajar en un laboratorio bien particular. Aquí hay una foto del laboratorio nuestro. Y más o menos así está disfrazada la persona que está dentro del laboratorio. Porque claramente uno también es una fuente de DNA posible de contaminación de los trabajos que se hagan ahí. Entonces no solo hay que limpiar todo y aislarlo del resto de los laboratorios y mantenerlo con presión positiva, sino que también uno tiene que estar aislado porque uno es una fuente de DNA posible. Obviamente las librerías después de los primeros pasos se pueden seguir en adelante, después de este paso, se puede seguir en un laboratorio general. En realidad se tiene que seguir porque ya el DNA está en una cantidad que podría contaminar futuros experimentos. Las librerías genómicas, no sé si explicarles mucho, pero en general consisten en los trocitos de DNA que se obtuvieron, en este caso que se obtuvieron del ADN antiguo, se reparan porque tienen sus extremos probablemente no romos, es decir, dañados, se reparan y una vez reparado y fijado estos fosfatos que se necesitan para que se pueda unir a otros DNA, se le agregan estos fragmentos que se llaman adaptadores a través de una técnica que se llama ligación, utilizando una enzima ligasa. Después, utilizando una DNA polimerasa, se completan los extremos y estos fragmentos entonces van a ser los que van a constituir la librería que van a ir a ser secuenciados en este caso particular y en la mayoría de los casos de lo que se hace en ADN antiguo en el mundo, a través de una plataforma que es de la empresa Illumina, que utiliza una técnica de secuenciación sobre una superficie con una amplificación clonal inicial dentro de la superficie y después con eh, una secuenciación por síntesis. Ok, entonces, resumiendo un poco lo que les había hablado del daño al ADN, les dejé esta lámina que está tomada de un trabajo sobre DNA antiguo, en que aquí está arriba está la secuencia de ADN, aquí está el decaimiento post-mortem que implica la ruptura de los fragmentos, la modificación de base, que aquí está ilustrada como esta timina y como este uracilo, deoxiuracilo, digamos, este uracilo falso. Y aquí están entonces también destacado el tipo de modificación post-mortem, ¿cierto? Y yo aquí puse una lámina como le agregué este detalle sobre la lámina anterior para que se vea que esto corresponde a una desaminación, es decir, la conversión de un grupo amino en un grupo ceto. Esto corresponde al mismo fenómeno, pero cuando está presente un grupo metilo, ¿se acuerdan que les dije? Y por último, este que ilustra bastante bien lo que yo les había hablado de los sitios sin base o de estas depurinaciones, que es lo que se ve acá, que queda como un hoyito aquí y que puede conducir a la ruptura de los fragmentos de ADN. Ok, eh, cuando uno utiliza las técnicas de amplificación por PCR, uno no logra controlar algunas de las variables y no puede saber la calidad del ADN, pero cuando uno secuencia por NGS, como secuencia todos los fragmentos, uno ve estos daños, porque si las citocinas están cambiadas por uracilo o los 5-metilcitocinas por timina en los extremos del ADN, en las zonas de los extremos del ADN van a haber más cambios de ese tipo que en el resto del ADN. Entonces, el ADN va a tener un patrón particular de cambio. Entonces, si uno construye una librería genómica con ADN antiguo, primero la librería va a tener un patrón como este. Esta es la frecuencia y esto es el tamaño. Fíjense, 23 pares de base, 33 hasta 220 pares de base. Es decir, son fragmentos de ADN muy chiquititos y la mayoría de la librería está en el rango de los 60, 70 a 90 pares de base. Es decir, las librerías genómicas de DNA antiguos son de fragmentos muy pequeños. Es decir, primer eh, evidencia. Y esa fragmentación está asociada en gran parte, a la depurinación. Y por consiguiente, cuando uno mira la secuencia, uno encuentra estos patrones con señales que hacen evidente que en las zonas de ruptura, se fijan que aquí está -10 a -1, aquí está 1 a 10, es decir, en las zonas de ruptura, en ambos extremos, claramente hay
una falta o exceso de alguna de estos nucleótidos. Por otro lado, cuando uno mira el fenómeno de la desaminación de citocinas que yo le había mencionado antes, ya sea citocina uracilo o 5-metilcitocina timina, lo que se ve es que hay una mayor frecuencia de estos cambios CT o de los cambios AG complementarios a esto en los extremos del DNA. De nuevo, -1, 1, ¿sí? Entonces, un patrón de daño como este y como este es un indicador de que el DNA que estamos secuenciando es antiguo. Si ustedes tomaran una muestra de Neandertal, le extraen ADN y terminan su proceso de secuenciación genómica, y cuando hacen el estudio de esas muestras, todas las líneas estas son planas y no hay ninguna diferencia a nivel de la secuencia de los extremos del ADN en términos de desaminaciones, lo más probable es que lo que ustedes extrajeron fue ADN actual, de alguien que contaminó las muestras. Ya, y ahora les quiero mostrar cosas más de ejemplo, diría yo, y una secuencia temporal para seguir la secuencia temporal que hemos estado viendo de análisis de ADN. Estos son datos del año 2010. Es un trabajo en que secuencian 4 muestras distintas de Neandertal de fecha relativamente temprana. Bueno, ustedes saben perfectamente que Neandertal desapareció de Eurasia hace unos 35.000 años más o menos, por lo cual la mayoría de los materiales siempre son sobre esa fecha. Los fechados asociados con estas muestras están entre los 38.000 y los 70.000 años, y se obtuvo secuencias del genoma de Neandertal. El proceso de secuenciación de Neandertal no fue sencillo, porque yo no se lo había quizá reiterado mucho, pero estos procesos de degradación, ya sean los fenómenos de depurinación, los fenómenos de desaminación, conducen a que gran mayoría del DNA que uno tiene en la muestra finalmente no mapee sobre el genoma, sobre un genoma de referencia, ¿sí? Y en el caso de Neandertal la cosa es más compleja porque en el fondo no existe el genoma de referencia, no existía, y lo que se hizo fue mapearlo sobre el genoma humano. Entonces, asumiendo ciertas diferencias o intentar hacer una secuenciación de nuevo, cosa que es muy, muy difícil cuando los fragmentos son tan pequeños. Entonces, eso generaba dificultades tremendamente grandes, y para poder secuenciar el genoma de Neandertal se tuvo que secuenciar muchísimas veces, una profundidad muy, muy grande, para poder finalmente reconstruir el genoma original de Neandertal. Otro hito realmente fundamental en el análisis de genomas antiguos, en lo que es la paleogenómica, quizá yo diría que el hito mayor, si es que uno pudiera plantearlo de algún modo en términos filogenéticos y en términos de la paleontología, es Denisovans. Denisova o Denisovan es un personaje que, por supuesto, aquí falta algo en nuestra filogenia, que debería estar acá su cráneo, pero no está su cráneo acá. ¿Y por qué les digo que es fundamental en términos de la paleogenética? Porque hasta este punto, la mayoría de las especies de homínidos, homininos, que se han descrito en función de material osteológico, de restos, y en muchos casos, para poder lograr una buena descripción, se ha hecho a partir de cráneos. En otros casos, ya muy, muy antiguos, hay descripciones a partir de un trozo de mandíbula o de algunos otros materiales. Pero en general, para que se describa una especie y se acepte una especie, normalmente el proceso ha involucrado en la obtención o la recuperación de un cráneo o de varios cráneos para un grupo particular de especies. Y en el caso particular de Denisovan, el estudio se hizo a partir de unas muestras encontradas en una cueva, de ahí el nombre. Y este caso simplemente fue, aquí está la cueva de Denisova, aquí hacia el noreste de Siberia. Y lo interesante es que lo que se encontró ahí fue, en un caso, unos dientes, y en el caso particular de lo que se secuenció, unas falanges.
Es decir, a partir de un fragmento óseo muy pequeño, utilizando secuenciación genómica NGS, se pudo determinar la secuencia nucleotídica, se pudo ver que esa secuencia nucleotídica, ese genoma era distinto de Neandertal y distinto de Sapiens, y que tenía una mayor cercanía en términos de homología con Neandertal que con Sapiens, y por consiguiente se pudo establecer que aparentemente correspondía a una especie o a una subespecie eh, de estos grupos en esta región. ¿Sí? Entonces, les leo aquí, el hombre de Denisova es el nombre dado a una nueva especie de Homo identificada a través de análisis de ADN de restos óseos encontrado en Siberia y que tiene una mayor cercanía evolutiva, como les dije, con Neandertal que con Homo sapiens moderno. Entonces, ¿qué es lo extraordinario? Lo extraordinario es que sin tener el cráneo, podemos tener la filogenia aquí, o esta reconstrucción, en realidad no es una filogenia, pero esta reconstrucción, a partir de los datos genómicos. Y podemos saber que Neandertal y Denisovan comparten un ancestro por ahí por unos 250.000 años, y que ambos comparten un ancestro con humanos modernos hace unos 500, un poco más, 500.000 años, un poco más. Lo que de nuevo lo reitero acá, estas imágenes son redundantes, pero la idea es que las tengan para que puedan, no se me pierdan, digamos. Acá está Denisova, acá están los varios individuos de Neandertal que habían sido secuenciados previamente, lo que les mostré acá, este trabajo del 2010, y que han vuelto a ser secuenciados algunos de ellos para aumentar la calidad de las secuencias genómicas. Y aquí hay secuencias de humanos modernos, en que se ve la diversidad de los humanos modernos actuales. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver la relación más cercana de Denisova con Neandertal y después con Sapiens. Y de nuevo lo reitero, soy un poco redundante en esta clase, pero me parece que es fundamental que tengan la percepción de lo extraordinario que puede ser poder describir una especie sin tener más que unos pocos trozos de hueso del individuo. Y vamos a ver hacia el final de la clase que incluso en algunos casos simplemente con tener ADN de la especie dentro del sedimento de un lugar. Esto es ya. Y aquí vamos a entrar en una parte interesante. Acá están nuestros Denisovas, nuestros Neandertal y nuestra especie Sapiens actual. Y estas flechitas que están acá, y estas flechitas que están acá, y las que vamos a ver más adelante, nos están sugiriendo que hay transferencia de ADN desde Denisovan y desde Neandertal hacia humanos no africanos. Se fijan que esta rama está fuera de África, ¿sí? Y eso se ve mucho mejor ilustrado en esta imagen. Y esto es lo que yo en algún momento creo que les mencioné al comienzo de la clase, que es lo que se conoce como introgresiones. Introgresiones es cuando hay traspaso de DNA, de parte del genoma en realidad, desde una especie a otra especie. Esto, para que se produzca, tienen que ser especies para las cuales las barreras reproductivas entre especies todavía no se han consolidado. Es decir, normalmente son especies que se formaron recientemente por aislamiento reproductivo, muy probablemente, geográfico, pero que las barreras reproductivas cigóticas y poscigóticas, es decir, las barreras reproductivas precigóticas y poscigóticas, las barreras reproductivas que están relacionadas con que los individuos de dos especies se reconozcan como distintos y por consiguiente no se apareen, o las barreras reproductivas pospsicóticas que implican que los individuos se puedan aparear, pero probablemente no van a poder producir desde el punto de vista biológico descendientes vivos y fértiles, ¿sí? Entonces, y nosotros tenemos ejemplos, es decir, cuando, por ejemplo, caballos y burros se reproducen en condiciones, digamos, normalmente en condiciones no naturales, pero cuando se reproducen entre ellos, producen descendientes vivos, las mulas. Pero esos descendientes vivos en ese caso tienen fertilidad muy reducida o no, o son infértiles. También pasa con otras especies en que la fertilidad se reduce. Pero en general, durante unos varios cientos de miles de años, dos especies que surgieron por aislamiento geográfico muy probablemente pueden encontrarse,
reconocerse como similares y por consiguiente podrían llegar a reproducirse y podrían llegar a dejar descendientes. Si esos descendientes fueran fértiles, podría ser que una parte del genoma, la mitad inicialmente del genoma del otro individuo, se incorpore a un grupo poblacional determinado y persistan trocitos de genoma. Eso ya ustedes lo tienen más o menos en mente, imagino. Entonces, lo que se ha hecho es, en la secuenciación profunda de humanos actuales, con la mejor secuenciación de Denisovan y con la mejor secuenciación de Neandertal, detectar secuencias que son variantes propias de Neandertal, variantes propias de Denisova, en algunos individuos de humanos modernos, en los genomas de humanos modernos. Y eso ha llevado a proponer que existe estos eventos de introgresión entre Neandertal y, y humanos modernos y desde Denisovan a humanos modernos. E incluso comparando Denisovan con Neandertal, no, creo que no lo puse en esta clase, pero hay un caso extraordinario de un registro de un individuo que tiene genoma de Denisova y Neandertal, es decir, hubo ahí, es decir, se encontró al, al- a los individuos justo en el rango del proceso de introgresión o de, en ese caso, de hibridación, no sé cómo llamarlo para ese caso particular. Pero entonces, podemos tener este tipo de fenómenos, entonces podemos incluso a través de la paleogenómica detectar introgresiones en nuestra especie. Introgresiones que ocurrieron, fíjense, y eso también es interesante, post salida de África. Es decir, las muestras africanas actuales, ningún DNA africano actual muestra introgresiones respecto a Denisova o Neanderthal. Es decir, esto ocurrió cuando estos grupos que salieron de África. Ah, no tengo ese mapa. Bueno, pero cuando esos grupos que salieron de África se encontraron con poblaciones probablemente de Denisova y de Neandertal en Europa y en Eurasia, se reprodujeron con ellos y incorporaron dentro de su genoma parte del genoma de Denisova y Neandertal y por supuesto en el proceso posterior se fue perdiendo esa pequeña fracción de genoma Denisova Neandertal hasta quedar simplemente algunos pequeños fragmentos que no representan más allá del 3 a 6% en algunos casos o incluso menos. ¿Ok? Ya, y aquí no sé si esta parte se las puedo dejar incluso. Ah, no, pero todavía nos queda tiempo, nos quedan 20 minutos. Aquí les voy a mostrar algunas cosas más aterrizadas en cosas que hemos hecho y retomando algunos temas que probablemente ustedes ya han visto con la profesora en las clases anteriores. Yo les dije que la cosa partió con DNA mitocondrial en todo el mundo en antiguo porque es mucho más frecuente. Ya les dije que tenía multicopias. Es un DNA que tiene una secuencia bastante concreta, pequeña, 16.569 pares de base. Tiene una región hipervariable que por lo mismo es muy variable, digamos, en la región control o DILUP o como quieran, puedan encontrarlo ustedes en la literatura y que por consiguiente permite distinguir individuos de grupos poblacionales distintos eh, y por tanto es muy útil en ciertos estudios humanos a nivel poblacional en tiempos breves, digamos. DNA mitocondrial, ustedes lo saben, imagino, se hereda por línea materna, a diferencia del genoma nuclear que se hereda desde ambos parentales. Por consiguiente, nuestro genoma es una combinación de cromosomas recibidos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. En cambio, el DNA mitocondrial nuestro es solamente materno, por lo cual es el DNA mitocondrial que compartimos con madres, abuelas, bisabuelas del linaje materno, que es lo mismo que se aprecia acá, ¿cierto? Aquí tenemos una niña y un niño en el final del proceso, que ambos tienen el DNA de su madre y ambos tienen el DNA de su abuela y bisabuela, etcétera, etcétera. Una colega me mandó para el Día de las Madres, me mandó un WhatsApp en que salía una imagen de una mitocondria y decía que madre, mi padre no podría, no, nunca pudo darme esto, una cosa así, era como un mensaje divertido.
Ok, los marcadores de herencia materna en el estudio de origen y poblaciones, de poblaciones humanas se han usado en el caso de América particularmente de este conjunto de variantes que se han ido produciendo mientras las poblaciones se mueven. Pensemos que las poblaciones de humanos actuales salieron hace unos 90, 100 mil años de África y corresponden a poblaciones que aumentaron en número más o menos hace unos 200.000 años de África a partir de un evento casi de extinción. Se repartieron por el planeta y en ese proceso de distribución por el planeta eh, fueron ganando mutaciones en el DNA mitocondrial. Como el DNA mitocondrial, yo les decía, se hereda por línea materna, hay solamente un tipo de DNA mitocondrial, por lo cual no hay recombinación, y como no hay recombinación, cada cambio que se gana puede o perderse porque ese individuo no se reproduzca o no sea mujer, o puede mantenerse y ganarse sobre el otro cambio. Entonces, lo que uno tiene es una molécula de ADN que va sumando cambios en mientras se mueven las poblaciones que las portan. Y cuando suman muchos cambios o suman cambios nuevos que son compartidos por un grupo particular, se les define como haplogrupos y así sucesivamente. Y en el proceso de poblamiento que terminó en América hace unos 18 20 mil años, en América hay solamente un grupo restringido de linajes propios, 5 o 4, depende de la región de América o Sudamérica. En algún momento estudiamos esto en poblaciones actuales, solo se los pongo como una referencia para que lo tengan, tanto en poblaciones autoidentificadas como poblaciones de origen ameríndio, es decir, poblaciones indígenas, como en población general, y se ven claramente patrones de distribución de linajes que son particulares de las distintas regiones. Y uno encuentra frecuencias mayores de linajes B2 y otras variantes en el norte, y encuentra uno muchísimo mayor frecuencia de linajes C y D, principalmente de algunos linajes muy particulares, como de 4H3A5, etcétera, en el extremo sur. Entonces, uno encuentra cierta variabilidad que está asociada con los procesos de distribución latitudinal de las poblaciones y con estos fenómenos que yo les decía de ganancia de variantes dentro de cada una. Eh, y yo les muestro aquí algunos resultados propios, específicamente estos trabajos de Constanza de la Fuente, eh, que en esa época era, no, en esta época ya no era tesis, no era, sí, era tesista de posgrado y actualmente es académica de la Facultad de Medicina de la Chile. Y aquí está la aproximación que yo les había dicho que podríamos llamar pre-NGS, es decir, aquí lo que se hizo fue amplificar la región control, esta región que contiene las regiones hipervariables uno y 2 del DNA mitocondrial, utilizando PCR, amplificando trocitos pequeños, porque el DNA está muy degradado, ya dijimos, del DNA antiguo, a partir de muestras óseas correspondientes a osarios en la región extremo sur de Chile, asociados con la población de esta área. ¿Sí? Dependiendo del área geográfica de distribución, los clasificamos eh, asociados a las poblaciones actuales digamos, que fueron identificadas en el contacto con la llegada de europeos como Cahuéscar. Entonces definimos a estas poblaciones como Cahuéscar antiguo. Me falta un mapa de distribución. Aquí hay uno. Y para el caso de otras muestras que estaban obtenidas de áreas más al sur, eh, las denominamos en función también de las poblaciones actuales asociadas, llaman a antiguo. También corresponde a muestras óseas de osarios, muchas de ellas, que fueron nuevamente caracterizadas para el DNA mitocondrial. Y si ustedes se fijan, aquí solo estoy mostrándole datos de frecuencias más de los macrohaplogrupos en el fondo. En Cahuéscar antiguo, la gran mayoría de las muestras corresponden a de 4H3A5, este haplogrupo particular de poblaciones del extremo sur y que está asociado más con la migración temprana a América. Y en el caso de Yamana, interesantemente, la mayoría están asociados a haplogrupos, subhaplogrupos que caen dentro del haplogrupo C1, aun cuando también son frecuentes de uno. Y no encontramos ningún individuo de haplogrupos A2 o B2 o algún otro.
Estudiamos recientemente muestras del archipiélago de los Chonos, esta región particular que está acá, más al norte de los territorios Cahuéscar y de los territorios Yamana. Ah, en esta gráfica se puede ver. Aquí está lo que serían los territorios Cahuéscar, los territorios Yamana en este color un poco más lila, y acá lo que es territorio en el contexto de entierros chonos. Y ahí se estudiaron varios sitios particulares con distintas frecuencias de haplogrupos. Es decir, aquí está básicamente el haplogrupo particular encontrado en los distintos individuos y, y los fechados. Y si ustedes se fijan, nuevamente lo que estamos encontrando es básicamente haplogrupos de grupo C1, D1, D1G y muchos de 4H3 a 5. Entonces uno puede hacer esto publicamos una comparación entre lo que era el mundo chono, el mundo cahuéscar, y tratando de ver, establecer las relaciones particulares que existían entre ellos. No los voy a aburrir con esto, les dejo las imágenes que son de una publicación, ahí está la publicación por si quieren googlearla. Em, y lo que muestran es que las poblaciones del extremo sur de Sudamérica están, principalmente de estos canoeros de la Patagonia Occidental, eh, están relacionados directamente entre ellos. Están obviamente relacionados con las poblaciones del sur, pero son un grupo particular y diferenciable. Ok, eso utilizando la tecnología pre-NGS. Y ahora les quiero mostrar algo de lo post-NGS realizado en los mismos territorios. Y esto corresponde a un trabajo ya a esta altura es antiguo el trabajo, han pasado los años, 2018. eh, con ya un análisis a nivel genómico de un grupo particular y de un número más reducido, por supuesto, de individuos por los temas de costos de los análisis genómicos, y corresponde a un individuo sobre 4 muestras, análisis sobre 4 muestras, dos asociadas con territorio Cahuéscar, dos asociadas con territorio Yamana, con edades relativamente recientes, pero en términos de lo que podemos pensar para América 1000 más menos 30 años antes del presente, 1320 más menos 30 BP, 910 más menos 30 BP, en las cuales lo que se hizo fue hacer una aproximación genómica, es decir, extraer DNA, fabricar bibliotecas genómicas, librerías genómicas, y a partir de esas bibliotecas genómicas hacer secuenciación en EGS. Cuando uno secuencia en EGS, yo les decía, lo que secuencia son trocitos pequeños de DNA que para el caso particular de las librerías de antiguo normalmente son fragmentos de 75 pares de bases como máximo o de 150 pares de bases como máximo, que se secuencian ya sea en un sentido, es decir, single end o p-end, secuenciándolo de ambos extremos, y a esos fragmentitos chicos de DNA que tienen, no sé, 50, 60, 30, 40 nucleótidos de lectura, uno los denomina como lecturas, entonces uno habla de reads, y cuando uno habla de y aquí uno tiene el valor que es la cantidad de reads que se obtuvieron a partir de estos DNA, 636 millones, 1047 millones, cada uno de esos con 30, 60, 80 nucleótidos, 70 nucleótidos, por lo cual uno tiene varios miles de millones de nucleótidos leídos. Y aquí está este punto que yo se lo había anticipado un poco, que como el DNA se daña mucho y como los tejidos pueden ser contaminados por bacterias o hongos en postmortem, una gran cantidad de las secuencias que uno obtiene no mapean correctamente contra la secuencia del genoma humano, y todo lo que no mapea con genoma humano, que podría ser bacteriano o fúngico o simplemente de DNA dañado, uno lo considera como DNA exógeno, y el DNA que sí mapea correctamente con el DNA genómico humano, uno lo denomina endógeno. Y si ustedes se fijan, estas muestras como son muestras de hueso provenientes de una región con permanentes bajas temperaturas y condiciones relativamente ventajosas en términos de la conservación de la materia orgánica, los niveles de endógenos son relativamente altos o muy altos para DNA antiguo, 63%, 24%. Aquí solo el 10,2% de las secuencias son endógenas, el resto son secuencias que deben haber provenido de algún otro tipo de fuente de contaminación
original o DNA dañado, y acá 59,6%. Les comento que actualmente estamos trabajando con muestras de Chinchorro, del norte de Chile, y ahí los porcentajes de endógeno se mueven entre el 0,1 y el 3% más o menos. Es decir, la cosa es muchísimo, muchísimo más complicada porque para poder obtener una secuencia, si el endógeno es bajo, hay que secuenciar muchas veces más para poder obtener una mayor cantidad de lectura. ¿Ok? Em, Estos son los resultados, lo que ya les había dicho, esa es la posición geográfica de la cual provienen las muestras. Este es un análisis de componentes principales muy simple para mostrar que si uno coloca datos genómicos de muestras de la región andina, de la región de Sudamérica, no Chile, digamos, otras muestras sudamericanas, o muestras del centro sur de Chile y Patagonia, nuestras muestras antiguas, que serían las que están acá en esta zona, se asocian, son en realidad las que están con las crucecitas y estas que están aquí. Algo pasó aquí, pues se me corrió el... Ups, no me había dado cuenta. Algo le pasó a la figura y se corrió estos dos circulitos. Deberían estar aquí. Estas son las muestras antiguas. Están asociadas con la región centro-sur de Chile y el sur de Chile, y estas son muestras, fíjense, cahuéscar, esos son los puntitos café que están acá. Llaman a son los más anaranjados, es decir, están relacionándose directamente con las poblaciones locales actuales, con los últimos sobrevivientes de las poblaciones Cahuéscar y Yamana. Estos son análisis de ancestría, pero la verdad que me voy a saltar esto, estas son las conclusiones, se los dejo, y les quiero mostrar las últimas dos láminas para mostrarles algo que está muy de moda, que es muy poderoso, que es del análisis de ADN ambiental. Y en ese contexto, el análisis de ADN antiguo sedimentario. ¿Cuál es la idea? La idea es que si uno puede recuperar ADN de un contexto antiguo y puede recuperar ADN, por ejemplo, de muestras de suelo, y uno secuencia ese ADN, como lo que uno hace es secuenciar de manera simultánea en el NGS millones de fragmentos en paralelo, uno puede después tomar esas millones de lecturas, estos millones de reads, y mapearlos no solo con humanos, sino que uno lo puede mapear con cualquier otro organismo del cual uno tenga una secuencia de referencia. Y como se han ido acumulando miles de secuencias de referencia de distintas especies, uno puede pensar en una región particular, los restos que se han encontrado, y por consiguiente uno puede saber más o menos cuáles son las especies que uno podría llegar a encontrar, o simplemente uno podría mapear contra cualquier especie disponible en las bases de datos eh, mundiales y ver qué es lo que había en una determinada región en tiempo pasado. Entonces uno hace un hoyo, como los hoyos, como los sondajes estos que se hacen para tomar un testigo de suelo, para conocer las características del suelo, o para hacer un sondaje para recuperar, para sacar agua, por ejemplo. Y ese testigo de material, uno puede tomar fracciones cada tantos centímetros de profundidad, se pueden fechar, porque hay material orgánico que puede ser fechado, entonces se puede obtener una fecha radiocarbónica y se puede extraer ADN a partir de ese material, que es una mezcla de componentes inorgánicos y orgánicos, pero dentro de los componentes orgánicos hay ADN. Por ejemplo, ustedes perforan en el suelo de un lago y ustedes van a poder encontrar los sedimentos que se fueron depositando durante miles de años en el fondo de ese lago, y en esos sedimentos se fue acumulando, por supuesto, materia orgánica, organismos que murieron y que fueron quedando ahí. Entonces uno puede hacer ese ejercicio. Aquí hay imágenes de un trabajo que hacen esa aproximación, y lo que pueden hacer interesantemente es caracterizar entonces la presencia de distintas especies dentro del sedimento. Y pueden incluso establecer el comportamiento de los vegetales, lo que sale en B, o de los animales en A lo largo del tiempo. Fíjense que aquí estamos moviéndonos en el sentido contrario del tiempo, ¿cierto? 30.000 años acá y acá 3.000 años.
y estamos moviéndonos entonces desde los 30.000 a los 3.000. Y cuando se mira el sedimento de los 20 de 22.000 a 20.000, aquí aparecen mamuts, aquí aparecen caballos americanos, bisontes, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguen apareciendo distintos organismos hasta esta zona. Entonces uno puede estudiar la biodiversidad, puede estudiar distintas variables, distintos temas interesantes desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la sistemática, a través de simplemente caracterizar los sedimentos. Así que les dejo esa última. Bueno, y esta simplemente muestra la calidad de los ADN recuperados de distintos sedimentos y de los distintos organismos. La figura del paper es para mostrar un poco que el DNA que están recuperando es antiguo. Se fijan que todos tienen las clásicas señales de daño por las sustituciones CT y GA en los extremos, en los puntos de corte. Y además ustedes pueden ver que algunos tienen pocos read obtenidos y los que tienen pocos read obtenidos en general tienen mucho ruido. Se fijan la calidad de la secuenciación, el estado de conservación del DNA es malo. Algunos tienen bastante buena conservación como este o como este. eh, y aquí está la distribución, el patrón de tamaños de los read que se obtuvieron. Pero eso es un dato, un detalle, digamos, del trabajo que lo tengo presente. Yo les recomendaría echarle una mirada a este trabajo en algún momento. Eso es lo que les quería contar. Esto ya es lo mismo, pero simplemente permite ver, por ejemplo, en esta fase, fíjense que aquí sale un Homo sapiens y aquí están como los primeros eventos en que se puede encontrar aparentemente, pero si fijan hay un signo de interrogación, hay que echarle una mirada al texto, pero en el texto ponen algún poco de duda respecto a estas señales, pero claramente a partir de los 14.000 años más o menos hay una gran cantidad de señales que están asociadas con humanos en estos contextos del Yukon, si no me equivoco. Eso, chicos, son las Muchas diez cero gracias. dos Sí. así que ¿alguna? Parece que hagamos unos minutos, tengamos unos 15 minutos de recreo. Sí, Ya, yo voy a